Lucas corría a toda prisa, su mente llena de preocupación por no saber dónde estaba su prometida. Sus pasos resonaban contra el suelo cubierto de hojas secas, mientras su corazón latía con fuerza, impulsado por el miedo. Enrique, que lo seguía de cerca, intentaba detenerlo, diciéndole que esperara y que no corriera sin un plan claro. Su voz, cargada de urgencia, apenas podía competir con el sonido de las ramas quebrándose bajo sus botas. Mientras tanto, Theobald se quedaba atrás, observando a Charlotte con una mezcla de desconfianza y cansancio. Sabía que ella había estado tramando algo, y su rostro reflejaba el peso de su intuición. Theobald pensaba que Charlotte probablemente solo quería humillar a Layla, como solía hacer, pero esta vez había ido demasiado lejos. La gravedad de la situación lo obligaba a aceptar que las cosas no eran tan simples como había supuesto. Charlotte, de pie en medio del caos, no podía creer lo que estaba pasando. Su rostro, generalmente altivo, estaba marcado por la confusión y un leve rastro de nerviosismo. Intentando cubrir su error, levantó la cabeza con aire altanero y buscó excusarse con Theobald. Las palabras se le escapaban, torpes y sin convicción, como si tratara de aferrarse a su orgullo. Sin embargo, Theobald ni siquiera le prestaba atención. Estaba ocupado dando órdenes a sus caballeros para que comenzaran la búsqueda. Su tono firme y decidido dejó claro que no iba a tolerar más retrasos. Estas palabras dejaron a Charlotte paralizada, incapaz de comprender por qué de repente todos la ignoraban y la apartaban. Por primera vez, sintió que el control que tanto valoraba se le escapaba de las manos. Se preguntaba, casi con desesperación, por qué todo estaba saliendo tan mal y por qué nadie la miraba como ella esperaba. El vacío que sentía en el pecho crecía con cada segundo de indiferencia. Mientras tanto, Lucas continuaba corriendo a través del bosque, con los ojos llenos de preocupación. El sudor resbalaba por su frente, pero ni siquiera pensaba en detenerse para tomar aliento. Agitado y con la respiración entrecortada, se repetía a sí mismo que Layla seguía viva, aferrándose a esa esperanza para no derrumbarse. Cada palabra que se decía era un impulso más para seguir adelante. De repente, una leve fragancia familiar llegó hasta él, y no dudó en seguir el rastro. El aroma era inconfundible, un suave recordatorio de la persona que más amaba. Mezclado con la fragancia, Lucas captó un tenue olor a sudor que se combinaba con algo más. Había un rastro extraño en el aire, un indicio de peligro que le heló la sangre. El olor de una bestia y el inconfundible aroma de la sangre se entrelazaban, formando un cuadro inquietante. Podía imaginar el miedo que Layla debió haber sentido, y el pensamiento lo llenó de impotencia. Con el corazón apretado, y casi al borde de las lágrimas, Lucas continuaba corriendo, susurrándose a sí mismo que no podía seguir viviendo si no era con ella. La idea de perderla era más de lo que podía soportar, y eso lo impulsaba a no detenerse, a pesar del cansancio que empezaba a consumirlo. Después de tanto correr, Lucas llegó a un acantilado que lo obligó a detenerse de golpe. Su respiración era agitada y las gotas de sudor caían por su rostro mientras miraba alrededor desesperado. Frustrado, comenzó a maldecir al darse cuenta de que allí terminaba el rastro de la fragancia de Layla junto con cualquier indicio de su ubicación. La sensación de impotencia lo invadía, y por un momento pensó que había llegado demasiado tarde. De pronto, algo llamó su atención al mirar hacia abajo, al fondo del acantilado. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera un segundo antes de latir con fuerza. Era Layla, su prometida, desmayada entre las rocas, con un hilo de sangre corriendo por su frente. La imagen era tan impactante que por un momento no supo cómo reaccionar. Sin decir nada más, Lucas comenzó a descender por el acantilado de forma apresurada, ignorando cualquier peligro para sí mismo. Cada paso era torpe y arriesgado, pero no podía detenerse. Tenía que llegar hasta ella. Mientras bajaba, no dejaba de gritar su nombre, pronunciando palabras de aliento en un intento desesperado por hacer que ella despertara. Su voz temblaba entre la desesperación y el miedo, pero no se rendía. Justo detrás de él apareció Theobald, quien había decidido seguirlo, impulsado por un extraño presentimiento. Desde lo alto, observaba a Lucas con atención, intentando entender lo que sucedía. Al mirar hacia abajo, Theobald vio a Layla tendida en las rocas y comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Se quedó en silencio unos segundos, procesando lo que veía mientras un escalofrío le recorría la espalda. Mientras tanto, Lucas había llegado hasta Layla y la cargaba con cuidado, tratando de no lastimarla más. Su voz se quebraba al suplicarle que abriera los ojos, como si cada palabra pudiera devolverle la vida. Sin embargo, algo llamó la atención de Theobald al observar a Layla de cerca. Por primera vez, Theobald logró ver el verdadero rostro de Layla,
ese que siempre había estado cubierto con capas de maquillaje. El impacto fue tan grande que comenzó a tartamudear palabras sin sentido. Perdido en sus pensamientos, se preguntaba, casi en voz alta, ¿por qué la mujer que aparecía recurrentemente en sus sueños estaba allí, frente a él? ¿Acaso es la misma persona? La confusión lo embargaba por completo. Lucas, por su parte, caminaba con Layla en brazos, su expresión sombría y llena de determinación. Parecía dispuesto a enfrentarse a cualquiera que se interpusiera en su camino, sin importar las consecuencias. Theobald lo observaba, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Todo le parecía un enigma que no lograba descifrar. La imagen de Lucas pasando junto a él con esa determinación quedó grabada en su mente. Cuando Lucas pasó a su lado, murmuró algo que sonó como una advertencia. Exigirá una explicación formal al palacio. Su tono era frío y amenazante, dejando claro que no descansaría hasta obtener respuestas. Theobald intentó detenerlo, levantando la voz y diciéndole que esperara, que esa mujer, pero las palabras se le atoraron en la garganta, y no pudo completar la frase. Sin lograr decir más, apretó los dientes con frustración, sintiendo una mezcla de impotencia y rabia. Algo dentro de él le decía que todo estaba a punto de cambiar, aunque no sabía exactamente cómo ni por qué. Más tarde, Layla descansaba profundamente en una habitación tranquila, con las cortinas cerradas para suavizar la luz. El ambiente estaba impregnado de un aroma dulce y cálido, como si todo el lugar estuviera protegiéndola. Junto a la cama, sentado en una silla de madera, estaba Lucas, quien no se había separado de su lado desde que la trajeron. Sus ojos, aunque cansados, seguían atentos a cada respiración de su prometida, como si temiera que algo pudiera ocurrir. Con una mezcla de ternura y alivio, Lucas se inclinó hacia ella y depositó un suave beso en su frente. Era su manera de prometerle que todo estaría bien, incluso si él mismo no estaba completamente seguro de ello. Después, acarició el rostro de Layla con delicadeza, como si el más mínimo toque pudiera romperla, antes de girarse hacia su sobrino. Con firmeza, le pidió a Michael que cuidara bien de su tía mientras él estuviera ausente. Era una petición que encerraba no solo responsabilidad, sino también confianza absoluta en el pequeño. El niño, con los ojos rojos de llorar, respondió rápidamente que no hacía falta que se lo pidiera, porque ya pensaba hacerlo de todas formas. Su voz temblaba un poco, pero su determinación era evidente. Lucas sonrió levemente al escuchar esas palabras y con un gesto tranquilizador le dijo que dejara de llorar, recordándole que no debía preocupar a Layla cuando despertara. Sabía que ella lo notaría de inmediato y no quería que se sintiera mal por ello. Antes de salir, Lucas acarició la cabeza de Michael, revolviéndole un poco el cabello como solía hacerlo cuando era más pequeño. Ese gesto parecía reconfortar al niño, aunque fuera solo un poco. Sin embargo, justo cuando Lucas estaba por darse media vuelta, Michael alzó la voz con furia contenida, exclamando que debía encontrar al maldito que había hecho eso a Layla. Lucas, con el ceño fruncido, pensaba en silencio mientras salía de la habitación. Ya había solicitado una audiencia en el palacio, un paso que consideraba necesario, aunque no esperaba grandes resultados. Sabía que esa reunión sería apenas una táctica exploratoria, una oportunidad para medir cómo reaccionaría la familia imperial y hasta dónde llegaba su implicación. Era un juego delicado, pero estaba decidido a jugarlo. Apretando el puño con fuerza, Lucas murmuró para sí mismo que no descansaría hasta encontrar al culpable y exponerlo ante todos. Levantó la mirada con una expresión de completo enojo y determinación, jurando en voz baja que quienes habían hecho daño a su esposa lo pagarían muy caro. Era una promesa que ardía en su corazón, más fuerte que cualquier otra emoción en ese momento. Por otro lado, Theobald se encontraba solo en su habitación. La preocupación lo envolvía como una sombra, incapaz de apartar los pensamientos que lo atormentaban. Se preguntaba, con una mezcla de desconcierto y angustia, por qué esa mujer volvía a aparecer en sus sueños. Cada vez que cerraba los ojos, las mismas imágenes lo perseguían, reviviendo emociones que preferiría olvidar. Recordaba cómo, en esos sueños, ella lloraba desconsolada, con un dolor tan palpable que le parecía escuchar sus sollozos incluso después de despertar. Y para su horror, siempre lo culpaba a él, como si fuera el único responsable de su sufrimiento. «No te preocupes», murmuró en voz baja, como si hablara directamente con esa figura etérea. «No dejaré que sigas siendo la esposa de ese hombre. Te sacaré de ahí, te lo prometo». Sus palabras eran casi un juramento, pronunciadas con una intensidad que llenaba la habitación vacía. En otro lugar, muy lejos de allí, alguien empezaba a abrir lentamente los ojos, pestañeando como si el esfuerzo fuera inmenso.
El mundo a su alrededor parecía borroso, como si despertara de un largo y pesado sueño. Frente a esa figura se alzaban varios lobos, con sus ojos brillando en la penumbra. Una voz resonó en su mente, preguntándose cómo había llegado hasta allí y por qué aquellos animales eran distintos al lobo que había visto antes. Era Layla, quien yacía en el suelo con el cuerpo completamente entumecido, apenas capaz de moverse. Su mirada se posó en el cadáver de un lobo a unos pasos de distancia, un cadáver que reconoció como el de la bestia que la había atacado. Con esfuerzo, giró un poco la cabeza y vio a un lobo negro a su lado. Su hocico estaba cubierto de sangre fresca que goteaba al suelo con un sonido que le pareció tan claro como el agua de un arroyo. De repente, Layla abrió los ojos completamente, su respiración agitada por el miedo. El latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor desbocado. Un dolor agudo y punzante le atravesó la cabeza, haciéndola gritar y llevarse las manos al rostro. Era como si su cráneo estuviera a punto de estallar, y no podía detener las lágrimas que empezaban a brotar. Lucas, que estaba allí, se apresuró a acercarse, con la preocupación dibujada en cada línea de su rostro. Se inclinó hacia ella, tratando de captar su mirada mientras preguntaba con voz urgente si estaba bien, pero todo lo que obtuvo como respuesta fue un grito desgarrador de parte de Layla, quien intentaba levantarse sin éxito. La desesperación en su voz lo dejó paralizado por un instante. Con un hilo de voz, ella logró murmurar el nombre de Lucas, como si ese simple gesto le diera un poco de fuerza. Lucas le dedicó una sonrisa suave, llena de alivio, mientras le explicaba con calma que estaban en la mansión de la capital. Su tono era tranquilizador, pero sus ojos reflejaban el miedo de casi haberla perdido. «Por favor, no intentes moverte. Necesitas descansar un poco más», susurró Lucas, colocando una mano en su hombro con delicadeza. Layla, con lágrimas rodando por sus mejillas, tomó la mano de su prometido y confesó entre sollozos que había pensado que nunca volvería a verlo. Al verla así, tan vulnerable y asustada, Lucas reaccionó instintivamente y la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla del mundo entero. Su calor era reconfortante, un recordatorio de que estaba a salvo. «Estoy tan feliz de que estés bien y de que hayas despertado», susurró Lucas, su voz cargada de emoción mientras la sostenía con delicadeza. Era como si cada palabra llevara consigo todo el amor que sentía por ella. «Jamás voy a dejarte ir de nuevo», añadió con voz baja, pero firme, dejando claro que su promesa era inquebrantable. En ese momento, nada más importaba para él que el bienestar de Layla. De pronto, Layla rompió el silencio, su voz todavía temblorosa, mientras empezaba a contar lo que había sucedido cuando fue arrastrada al río. Parecía reunir fuerzas para hablar, recordando los detalles con cuidado. Lucas frunció el ceño, incapaz de comprender del todo lo que ella decía cuando susurró que había visto lobos. Aquellas palabras lo llenaron de inquietud. «¿Cómo es posible que hayas visto muchos lobos y no solo uno?». Su mente intentaba dar sentido a algo que sonaba tan irreal. Layla, aún recordando con dificultad, continuó explicando que había sentido como si una manada de lobos la hubiera salvado. Sus ojos se llenaron de una mezcla de confusión y asombro mientras hablaba. Lucas se cruzó de brazos y negó lentamente con la cabeza, mencionando que en la competencia de caza no había reportes de tantos lobos. ¿Cómo podían estar allí? No era común que una manada apareciera de repente. Layla respiró hondo antes de continuar, diciendo que el lobo que la perseguía había sido atacado por esa manada hasta morir. Luego añadió, con un brillo de asombro en los ojos, que uno de los lobos, probablemente el líder, la había saludado. El recuerdo de aquel gesto la dejó sin palabras por un momento. Era algo que desafiaba toda lógica. Lucas soltó un suspiro al escuchar esto, sintiendo una inesperada calma. Con una sonrisa que intentaba transmitir alivio, exclamó que debían ofrecer una plegaria a Dios por haberla protegido. «Ahora que lo pienso», dijo Lucas después de un momento, mirándola con seriedad, «¿tienes alguna idea de por qué apareció ese lobo?». La pregunta flotó en el aire, cargada de preocupación. Layla bajó la mirada y empezó a explicarle que todo había comenzado cuando Charlotte la llamó. Describió cómo había espolvoreado un polvo extraño en el aire, y de repente, el lobo apareció. Todo parecía haber estado preparado de antemano, confesó con voz apagada. «Lo siento, debí haber sido más cautelosa, pero salí totalmente sola», añadió, sus ojos llenos de remordimiento. Era evidente que todavía se culpaba por haberse puesto en peligro. Antes de que pudiera decir algo más, Lucas se acercó rápidamente, tomó su rostro con ambas manos y con un susurro lleno de intensidad le rogó que no dijera esas cosas.
Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y amor. Me preocupé demasiado por lo que te pasó, Leila. En ningún momento pensé en reprocharte nada, murmuró, tratando de calmar el corazón de su prometida. Mirándola directamente a los ojos, Lucas le aseguró que no tenía que preocuparse y que toda la culpa recaía en Charlotte, esa mujer que la había engañado y tratado de lastimarla. Leila, conmovida por la sinceridad y la preocupación de Lucas, tomó su mano con suavidad. Su toque era cálido, como si quisiera transmitirle que estaba bien, que podían superar esto juntos. De pronto, Leila sintió una intensa corriente eléctrica recorriendo su cabeza, como si miles de agujas la atravesaran al mismo tiempo. El dolor era tan fuerte que no podía evitar moverse de un lado a otro, luchando contra esa sensación insoportable. Sus gritos de dolor llenaron la habitación, haciendo que Lucas se levantara de inmediato, con el rostro pálido de preocupación. No sabía qué hacer y con voz urgente exclamó que iba a llamar al médico para que la revisara. Pero Leila, a pesar del dolor, levantó una mano débilmente pidiéndole que no lo hiciera. «No lo llames», susurró entre jadeos. «Esto se pasará en un momento». Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides suscribirte a mi canal para más narraciones y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Con el corazón apretado, Lucas cedió y se sentó a su lado. Acariciándole suavemente la cabeza, le susurró con firmeza: «Descansa, Leila. Yo me encargaré de descubrir todo sobre esa mujer. Te juro que la haré pagar por esto». De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe, revelando a Michael, quien entró apresuradamente con el rostro lleno de preocupación. «Escuché tu grito, Leila», exclamó, con los ojos llenos de lágrimas. Al oír la voz de Michael, Leila, como si el dolor hubiera desaparecido de pronto, se levantó con una sonrisa radiante. Había algo en la presencia del niño que la llenaba de alegría, como si toda su angustia se desvaneciera por un momento. Michael, al verla de pie, no pudo contener las lágrimas y corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «Leila, pensé que nunca te volvería a ver así», sollozó, aferrándose a ella como si temiera que desapareciera de nuevo. Leila lo abrazó con ternura, acariciando su cabello para calmarlo, mientras Lucas también se unía al abrazo. Por un instante, parecían una familia completa, unidos por el amor y la preocupación mutua. Desde que llegué a este mundo, siempre había vivido bajo amenaza, prefiriendo ser odiada y seguir viva que ser amada y morir. Me armé a mí misma con barreras. No podía permitirse amar ni ser amada, porque esa era la única forma de sobrevivir. En momentos de vergüenza o humillación, solía mirar mi reflejo en el espejo y preguntarme, ¿por qué sigo viviendo así? La respuesta siempre era la misma: porque no quiero morir. Pero ahora todo era diferente. Ahora tengo un lugar al que llamar hogar y personas que me aman y me esperan. Eso era algo que nunca había imaginado tener. Mientras Leila estaba inmersa en sus pensamientos, Lucas interrumpió suavemente la calma. «Leila», dijo, «cuando fui a rescatarte, muchas personas vieron tu rostro descubierto». Leila levantó la mirada, observándolo con una leve sonrisa. «No te preocupes», respondió con tranquilidad. «Tenía pensado mostrarles mi rostro eventualmente. Estoy cansada de disfrazarme». Lucas, al verla tan decidida, asintió lentamente, aunque no pudo evitar expresar su preocupación. «Haré todo lo posible para evitar que cualquiera venga a la mansión sin razón», murmuró, todavía inquieto. Sin embargo, en su interior, Leila estaba preocupada. «¿Quién había visto mi rostro?», pensó en Enrique, o tal vez en Theobald. «¿Qué pasará si intentan secuestrarme o encerrarme, como en la historia original?». De pronto, Michael interrumpió los pensamientos de Leila con su dulce y preocupado tono de voz. «¿Te duele algo? ¿Estás bien?», preguntó, mirándola con esos grandes ojos llenos de preocupación. Leila, al notar su angustia, esbozó una sonrisa para tranquilizarlo. «Estoy bien», respondió suavemente. «Todo lo malo ya pasó. Me calma mucho saber que están aquí conmigo». En silencio, se hizo una promesa. «Lo primero que debo hacer es descansar y recuperar fuerzas». Sabía que necesitaría estar en su mejor estado para enfrentar lo que pudiera venir después. Sin embargo, en ese momento, no tenía idea de lo que estaba ocurriendo afuera. Cerca de la entrada de la mansión, dos figuras aguardaban con cierto aire de impaciencia. Eran el hermano de Leila y su prometida, quienes habían llegado sin previo aviso. Habían venido con la excusa de visitarla, pero en realidad querían confirmar si los rumores que circulaban eran ciertos. Mientras tanto, en otro lugar, un hombre pelirrojo caminaba rápidamente por un largo pasillo. Sus pasos resonaban con fuerza, mostrando su urgencia, hasta que se detuvo frente a una puerta y tocó varias veces. Desde el interior, una voz lo invitó a pasar.
Era Charlotte, quien al verlo entrar lo saludó con un tono afectuoso. «Padre», dijo con una sonrisa que intentaba disimular su incomodidad. El hombre, preocupado, fue directo al grano. «¿Estás bien?», preguntó, observándola detenidamente como si quisiera encontrar alguna señal de daño. Sin darle oportunidad de responder, comenzó a disculparse, hablando apresuradamente sobre lo desafortunado del incidente. «El duque Pedro me ayudó, pero sigo sin entender por qué siempre somos el blanco de todo», añadió, con el ceño fruncido. Charlotte, sintiéndose acorralada, comenzó a tartamudear excusas. «No tengo nada que ver con el problema», dijo, intentando sonar convincente mientras su mente buscaba una salida. Su padre, sin embargo, no quiso presionarla más. La abrazó con ternura, como si quisiera protegerla de todo mal. «No te preocupes, hija», susurró, «estoy aquí para cuidarte». Mientras tanto, en su interior, Charlotte maldecía a los Montefeltra. Se preguntaba si acaso ya se habrían dado cuenta de que había utilizado un artefacto mágico prohibido. Recordó cómo intentó explicar la situación, pero nadie quiso creerle. «Si me hubieran atrapado, seguramente me habrían torturado», pensó con un escalofrío. «Si Enrique no hubiera llegado a tiempo, no sé qué habría pasado», reflexionó, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. «¿Por qué tanto escándalo por una chica que cayó al río? Ni siquiera se lastimó tanto, no lo entiendo». En ese momento, su padre mencionó algo que la hizo tensarse. «El duque Enrique te estima mucho», dijo con un tono tranquilizador. «Me ha asegurado que se encargará de todo». Luego, le sugirió quedarse en casa y descansar hasta sentirse mejor. Charlotte asintió con una sonrisa forzada, pero en el fondo deseaba salir y enterarse de todo lo que estaba ocurriendo. Cuando su padre salió de la habitación, dejándola sola, Charlotte se puso de pie con un movimiento brusco. Maldecía entre dientes, frustrada por no poder salir. «Esto me está volviendo loca», murmuró mientras caminaba de un lado a otro. En otra parte de la mansión, Layla observaba un pequeño frasco entre sus manos. El líquido brillante en su interior la intrigaba. Era la medicina que le habían dado para curar sus heridas y parecía casi milagrosa. De pronto, escuchó una voz familiar tras la puerta de su habitación. «¿Puedo pasar?», preguntó Lucas, su prometido, con su tono siempre sereno y cálido. Reconociendo la voz, Layla sonrió y le respondió que entrara. Cuando Lucas cruzó la puerta, llevaba en sus manos un gran ramo de flores, fresco y colorido. Con una sonrisa radiante, se acercó a ella. «Felicidades por tu pronta recuperación», dijo, extendiéndole el ramo. «Esto es para ti». Layla aceptó el regalo con una expresión de gratitud. «Gracias, Lucas. Eres tan atento como siempre», comentó mientras aspiraba el dulce aroma de las flores. Ambos comenzaron a conversar y a reír, disfrutando de la calma del momento. Parecía que, al menos por un rato, las preocupaciones habían quedado fuera de la habitación. Sin embargo, el momento fue interrumpido por una voz desde el pasillo. «Señor, un invitado ha llegado a la mansión preguntando por la señora», anunció una criada, visiblemente nerviosa. Lucas frunció el ceño y respondió con firmeza. «Le dije a Vincent que no recibiríamos visitas, haz que se vayan». La criada titubeó, entrando al cuarto con una expresión de preocupación. «Lo siento, señor, pero estas personas son difíciles de rechazar». El mayordomo pidió que les consultara primero. Las palabras de la criada dejaron a Layla desconcertada. ¿Desde cuándo Vincent actuaba así? Algo no encajaba. «Han pasado tantas cosas desde que desperté hace unos días», pensó Layla, mientras su mente repasaba los eventos recientes. Primero llegaron montones de invitaciones de personas cuyos nombres nunca había oído. Luego, después de rechazar una tras otra, pensé que finalmente podría descansar. Pero ahora, en lugar de enviar cartas, vienen directamente a la puerta de mi casa. ¿En qué están pensando?», Layla suspiró, recordando cómo incluso Theobald seguía enviando mensajes a Lucas, insistiendo en saber sobre ella. Entre el duque Predio y el marqués Ruvenier, había tenido que fingir estar demasiado débil para recibir a sus enviados. Al menos, Charlotte había estado inusualmente silenciosa en los últimos días, lo cual era un alivio momentáneo. Pero no podía relajarse demasiado. ¿Qué querían estas personas ahora? Con un tono de curiosidad, Layla le preguntó a la criada: «¿Quién ha llegado para ponerte así?». La joven tartamudeó un poco, como si estuviera buscando las palabras correctas. Tras unos segundos, respiró hondo y finalmente lo soltó. «Son los barones Leste, señora». El nombre hizo que tanto Layla como Lucas se quedaran inmóviles por un instante. Layla no podía creer lo que acababa de oír. ¿Ellos? ¿Qué hacen aquí? En la sala de espera, los barones Leste aguardaban. Su hermano, acompañado de su prometida, examinaba el lugar con una mezcla de curiosidad y desdén.
La prometida no pudo evitar notar los detalles lujosos de la mansión. «Esto es impresionante», murmuró, aunque su tono tenía un matiz de envidia. «Nunca pensé que Leila terminaría viviendo en un lugar tan grandioso». Luego, con una sonrisa algo forzada, añadió: «Y esos rumores sobre lo hermosa que se ha vuelto, incluso los caballeros de la Orden Imperial los comentan». Su hermano de Laila la observó en silencio por un momento antes de responder. «De niña, siempre fue bonita, pero cambió mucho después. Su rostro y su actitud eran diferentes. Ahora ni siquiera recuerdo bien cómo era antes». En ese momento, la criada entró en la sala con un aire de formalidad. «El duque Lucas Montefeltra y la señorita Laila están por ingresar», anunció con voz firme. La pareja giró la cabeza hacia la entrada justo cuando Laila y Lucas entraban a la habitación. Laila, con una postura elegante pero relajada, se detuvo junto a su esposo, quien mantenía su presencia imponente pero tranquila. Cuando su hermano de Laila la vio, su rostro se llenó de sorpresa. No podía creer que la mujer frente a él fuera la misma Laila que recordaba de su infancia.